Bienvenido a nuestro canal, Tu Momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras. Cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios. En lo profundo del alma, permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza, que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Sientes hoy el peso de heridas que no dejan dormir tu alma? ¿Y si te dijera que la noche puede convertirse en el lugar donde Dios empieza a coser las roturas más profundas de tu corazón, trayendo ternura, descanso y una sanidad que pocos han descubierto? Una sanidad que transforma recuerdos de dolor en semillas de esperanza y revela lo que el Espíritu Santo quiere susurrarte esta misma noche. Hay un secreto antiguo y sencillo a la vez, un poder de ternura divina que se activa cuando entregamos nuestras heridas con fe. Muy pocos conocen cómo acceder a él, y menos aún saben sostenerlo hasta que la paz arraigue en lo más íntimo. En los próximos minutos te guiaré por ese sendero. Abrirás tu corazón, reconocerás las raíces de tu dolor, y recibirás una invitación práctica para dejar que Dios lo bautice todo con su cariño sanador. Piensa por un momento en el corazón como una casa con ventanas rotas. Cuando entra la lluvia, el frío y el polvo, la casa se deteriora. Muchas veces intentamos tapar las ventanas con recuerdos, justificaciones o distraernos con ruido. Pero la verdadera restauración no viene de tapar las grietas por fuera. Viene de que el arquitecto divino entre, toque cada pared y reconstruya con manos de ternura. Esta noche no es una charla más. Es una puerta que te invito a cruzar para encontrar al médico de las almas. A lo largo de este estudio, escucharás preguntas que despertarán algo dentro de ti. ¿Qué memoria debo entregar? ¿Qué voz interior debo callar para que la de Dios hable más fuerte? ¿Dónde está la raíz de mi temor? Guardaré respuestas para cada una de esas preguntas y te las iré revelando paso a paso, para que al final de este video puedas declarar con autoridad interior: he sido tocado, he sido sanado. Te prometo esperanza. Si te quedas hasta el final, no solo recibirás palabras de consuelo, recibirás un camino práctico para orar antes de dormir, palabras de entrega que puedes repetir en voz baja, y una invitación a permitir que el Espíritu movilice una restauración que puede cambiar relaciones, decisiones y la manera en que despiertas cada mañana. Si en este momento tu fe está cansada, permite que la esperanza vuelva a encenderse. Si tu fe está herida, permite que el Señor la abrace y la haga nueva. Antes de avanzar, haz conmigo dos cosas que mostrarán tu compromiso con Dios y con esta comunidad. Escribe ahora en los comentarios una frase corta relacionada con este tema, una que exprese tu deseo de ser sanado. Y luego escribe también paz en Cristo como señal de que te unes a esta familia que ora junta. Ese acto sencillo es una semilla de obediencia que abre puertas. Dale me gusta a este video. Al hacerlo, ayudas a que este mensaje alcance a otros corazones heridos que necesitan ser tocados por la palabra del Señor. Gracias por hacerlo. Estás colaborando en una obra mayor y eso te honra delante de Dios. Suscríbete si aún no lo has hecho. Suscribirse no es un gesto vacío. Es permitir que más noches como esta lleguen a quienes quizá no tienen una iglesia cerca o alguien que ore por ellos. Muchos usan estos videos como un apoyo espiritual constante. Tu participación desde ahora ayuda a sostener esa red de consuelo. Felicito a quienes ya están suscritos y hacen de este canal un santuario de madrugada para quienes buscan paz. Quiero que sepas algo más. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave que desbloquee una bendición concreta en tu vida. Escucha esa parte con especial atención, porque en ocasiones Dios guarda una llave en el lugar que menos pensamos. Ahora preparo tu corazón. Respira hondo, afloja la mandíbula, deja que la tensión baje de tus hombros. En unos instantes comenzaremos a estudiar pasajes y oraciones que conectan directamente con tu dolor. Escucharemos historias de sanidad, descubriremos promesas bíblicas que iluminan la oscuridad interior y finalmente te guiaré en una invocación para que la ternura de Dios te envuelva antes de dormir. Si estás en un momento de duda, recuerda, muchas veces la última palabra la tiene el que escucha con el corazón abierto. Esta noche permite que Dios hable. Ahora, escribe en los comentarios tu frase de compromiso relacionada con la sanidad de tu corazón y la palabra paz en Cristo. Cuando me indiques que continúe, empezaremos con el primer tópico del estudio. En una noche silenciosa, imagina un camino desolado donde alguien yace maltrecho, abandonado tras la violencia de la vida.
Pasa por ahí un sacerdote que mira de lejos, aprieta los labios y sigue su camino. Pasa también un levita que calcula riesgos y sigue su marcha. Finalmente aparece un samaritano, enemigo cultural del herido, y sin pensarlo se acerca. Se inclina, limpia las heridas, pone aceite y vino, carga al caído sobre su propia montura y lo lleva a una posada donde le paga al posadero para que lo cuide hasta su completa restauración. Esta historia que Jesús narró para enseñar sobre el prójimo se revela ante nosotros también como una parábola del corazón humano herido y del único que puede traer sanidad verdadera, el samaritano divino que se acerca cuando todos los demás han pasado de largo. Empiezo este bloque preguntándote, ¿cuántas veces te has sentido en el camino sangrando por dentro y has visto pasar la figura de la religión organizada, de la tradición o incluso de personas cercanas que no supieron o no quisieron tocar tu herida? ¿Cuántas veces la frialdad de una mirada, la ley no acompañada de misericordia o la indiferencia de quienes debían acercarse te dejó más solo que antes? Si respondes con sinceridad, reconocerás en tu historia la escena del hombre herido. Reconocerás que hay momentos en que tu alma necesita más que doctrinas. Necesita ternura, necesidad de ser limpiada con manos que no juzgan sino que curan. El primer punto que debemos entender es que la verdadera sanidad comienza cuando alguien se detiene. En el relato, detenerse es una decisión que cuesta. Requiere tiempo, abandono de comodidad, riesgo de asociarse con el dolor del otro. Para muchas personas creyentes que han sufrido, el fantasma del rechazo o el temor a ser molestos les impide pedir ayuda y así las heridas se infectan en silencio. Dios, en su sabiduría, usa el gesto del samaritano como espejo. Hay momentos en que el Espíritu Santo se convierte en esa mano que se detiene, que limpia, que unge, pero para recibir esa ternura divina, es necesario permitir que alguien se acerque. Puede ser un hermano en la fe, un líder maduro, o directamente permitir que tu propio corazón sea tocado por la presencia de Dios en la soledad de la noche. Observa cómo actúa el samaritano. Primero se compadece. La compasión no es solo sentimiento, es decisión de identificación. No mira desde la seguridad, entra en la vulnerabilidad del otro. Tú que escuchas debes saber que la compasión de Dios funciona igual. Él no contempla tus heridas desde la distancia. Él se compadece, se inclina y se acerca. Esa compasión divina tiene nombre y rostro. El Espíritu que se hace presente para acompañar el proceso de duelo, para escuchar la historia que nadie más quiso oír, para sostener cuando las fuerzas flaquean. En la noche, cuando los pensamientos vuelven a la memoria de dolores pasados, recuerda que el samaritano se inclina sobre ti y no te acusa. Su toque tiene objetivo sanador, no condenatorio. Luego el samaritano trata las heridas con aceite y vino. En el mundo antiguo, el aceite y el vino eran remedios para limpiar y calmar. Espiritualmente representan lo primero, la unción que alivia y permite que la herida comience a sanar. Y lo segundo, el vino que simboliza la limpieza de amarguras, la capacidad de transformar recuerdos dolorosos en algo que Dios puede redimir. En la práctica de la vida cristiana, el aceite es la presencia del Espíritu, la unción que quita el dolor paralizante, que suaviza cicatrices con ternura. Y el vino es la sangre de Cristo que borra la vergüenza y da valor a la historia rota. Cuando en la noche repites una oración de entrega, cuando llevas a Dios los recuerdos que te quitan el sueño, estás pidiendo a ese aceite y a ese vino que trabajen en tu interior. Importante, el samaritano no solo cura un momento, también invierte en la continuidad del cuidado, paga por la posada y deja dinero para que el posadero siga cuidando al herido. La sanidad que deseamos no es un instante emocional, es un proceso que puede requerir tiempo, recursos y acompañamiento. Si en tu vida hay heridas que se arrastran, no te avergüences de necesitar seguimiento. La comunidad de la fe, la oración constante, la consejería bíblica, la disciplina de prácticas espirituales nocturnas pueden ser esa posada donde tu corazón recibe cuidados hasta que pueda levantarse con firmeza. Dios puede operarlo todo, pero muchas veces lo hace a través de instrumentos humanos fieles que Él pone en nuestro camino. Ahora conecta esta historia con tu dolor personal. ¿De qué manera te has sentido herido físicamente por palabras, por abandono, por traición, por decisiones que te marcaron? ¿Qué memoria vuelve cada vez que apagas la luz? Si tu respuesta te duele, has reconocido el primer paso hacia la sanidad, ver la herida con honestidad. El relato del samaritano nos deja ver que la primera cura es la verdad. Aceptar que estamos heridos sin artificios de orgullo ni máscaras de fortaleza. El orgullo puede disfrazar la necesidad. La humildad te permite reconocer que necesitas ayuda divina y humana. Esta noche haz un examen silencioso. Nombra la herida en tu mente y entrégala en oración. Eso activa el primer movimiento del samaritano que quiere sanarte.
Además, la parábola nos confronta con la pregunta sobre quién es el prójimo. Jesús invierte expectativas. El prójimo no es el que te parece cercano culturalmente, sino el que actúa con amor. Aplicado a tu vida, esto te libera de buscar señales de consuelo solo en quienes supones que deben apoyarte. Dios puede enviar paz y restauración a través de personas inesperadas, o de momentos de soledad donde su presencia se vuelve la compañía más tierna. Aprende a discernir la obra de Dios más allá de las etiquetas. A veces la sanidad llega por manos desconocidas, por voces de podcasts, por un pasaje leído en silencio, por una oración repetida en la noche. Mantén tus sentidos del alma abiertos. Finalmente, quiero que veas la implicación práctica y espiritual. La sanidad del corazón exige recepción activa. No basta con escuchar la historia del samaritano. Hay que permitirse ser atendido. En términos concretos, eso significa 1. Permitir a Dios que desate lágrimas si vienen, porque las lágrimas limpian. 2. Orar una oración de entrega explícita diciendo en voz baja, Señor, te doy esta herida. 3. Buscar comunidad que sostenga, un hermano de confianza, un líder. Y 4. Comprometerse a prácticas nocturnas de entrega. Palabra de gratitud antes de dormir. Lectura breve de promesa bíblica y repetición de una palabra de fe como tu ternura me restaura. Cada uno de estos pasos equivale al aceite, al vino y al pago del posadero. Acciones que aseguran que la herida no quede desatendida. Cierro este bloque recordándote que la compasión que sana no es un lujo. Es la obra del reino que transforma lo roto en camino de servicio. Si permites que el samaritano divino se acerque ahora, tu descanso nocturno empezará a cambiar su calidad. Las memorias que antes te atacaban como cuchillos pueden convertirse en testimonios que sanados alumbran a otros. Y si te sientes temeroso de recibir, recuerda que el amor que se inclina sobre ti no busca explotarte ni lastimarte más. Su único interés es restaurarte para que puedas volver a amar y ser amado sin cadenas del pasado. Al cerrar las imágenes del samaritano que se inclina y cura, imagina ahora a un hombre de rodillas frente a su propia deuda, sintiendo el peso de la ofensa como una cadena que lo impide respirar. En la parábola que Jesús contó sobre el siervo que fue perdonado de una deuda inmensa y luego se negó a perdonar a otro por una deuda pequeña, aprendemos una lección que atraviesa huesos y memoria. La sanidad del corazón está ligada, de forma inevitable, a la capacidad de perdonar y a la posibilidad de recibir perdón. Si en el primer bloque hablamos de la ternura que se acerca a nuestras heridas, aquí te invito a considerar el perdón como la llave que permite a esa ternura quedarse, profundizar y transformar. Primero, reconoce la naturaleza doble del problema. Hay heridas que vienen de fuera, ofensas, traiciones, negligencias, y hay heridas que el propio corazón carga por su incapacidad de soltar, rencores, deseos de venganza, resentimientos cultivados noche tras noche. Ambos tipos de heridas son tóxicos y mantienen la casa del alma en desorden. El siervo de la parábola experimentó la liberación cuando recibió perdón por una deuda que nunca podría pagar. Sin embargo, su libertad fue incompleta porque no replicó ese gesto con su prójimo. La experiencia que muchos creyentes viven es semejante. Reciben la gracia de Dios, testimonios de misericordia, promesas cumplidas, y aún así cierran una puerta interior por la que la sanidad completa no puede entrar. Permíteme decirlo con claridad pastoral. El perdón no es un acto moral que se hace únicamente para obedecer un mandato, es una herramienta de sanidad. Guardar rencor es como sostener una brasa encendida con la esperanza de que el otro sufra. La brasa termina quemando la propia mano. Cuando perdonas, no proteges al que te hirió de las consecuencias humanas de sus actos, sino que rompes la cadena que ataba tu corazón al pasado. Perdonar es liberar la energía del alma para que Dios pueda transformarla en vida. No se trata de minimizar el daño ni de olvidar mecánicamente. Se trata de renunciar al derecho a residir en esa herida como si fuera tu hogar permanente. Ahora, entra en tu propia habitación nocturna y haz un inventario sincero. Hay nombres que aparecen en tu mente como ganchos que abren la antigua infección emocional. ¿Hay rostros a los que guardas como prueba de que el mundo te falló? Si los hay, la parábola apunta a una acción concreta. Nombrar la ofensa y darle a Dios la potestad para que Él administre justicia y restauración. Confía tu legítima sed de justicia al juez justo. No trates de suplir su rol manteniendo dentro de ti la cárcel del rencor. Esta entrega no es pasividad. Es una estrategia espiritual que permite que la gracia que te fue dada circule ahora por tus venas emocionales y espirituales. Quiero explicarlo con una imagen. Imagina que tu corazón es un campo donde una planta venenosa crece alimentada por la memoria de la ofensa. Cada vez que repites la historia, riegas esa planta.
Perdonar es arrancar la raíz, dejar de regarla y plantar en su lugar una semilla de esperanza y obediencia. Esa semilla necesita tiempo, riego divino y a veces compañía humana para echar raíces. Por eso la parábola no solo habla de perdón interior, sino también de comunidad. El siervo fue puesto en manos del carcelero cuando no pudo perdonar. La comunidad de fe tiene el papel de sostener, de recordar la verdad, de orar y de ser instrumentos del proceso restaurador. No voy a fingir que perdonar es siempre un acto instantáneo. Muchas veces es un proceso. Hay niveles. Primero la decisión racional de soltar la venganza. Luego la disposición del corazón digna de fe. Finalmente la experiencia de libertad que puede tomar días, semanas o años. En el camino nocturno de la sanidad ofrece al Señor una oración sencilla y repetible. Señor, me pesa esta ofensa. No quiero que me gobierne. Te la entrego. Repite eso hasta que tu pecho deje de tensarse al mencionar el nombre que te lastimó. Las palabras no son magia, pero crean un hábito que reordena los afectos. Conecta esa oración a un acto físico. Mira una vela, coloca una mano sobre el pecho, respira y suelta. El cuerpo aprende la libertad mientras el alma la recibe. Ahora, una advertencia pastoral pero necesaria. Perdonar no siempre significa exponerte de nuevo a la misma herida. El perdón puede coexistir con sabiduría y límites saludables. Puedes perdonar la traición y al mismo tiempo establecer límites que resguarden tu bienestar. El perdón libera, no obliga a la confianza inmediata. Muchas personas confunden la gracia con despreocupación y se ven dañadas por ello. La gracia verdadera es sabia y protege, pero no encadena con resentimiento. Practica perdón con discernimiento. Decide no devolver mal por mal, pero no ignores señales que deban ser tratadas con prudencia. Conecta esto con tu vida diaria. ¿Hay relaciones que te roban paz cada vez que las recuerdas? ¿Hay mensajes que te despiertan con ira? Aquí hay un ejercicio práctico nocturno que puedes hacer desde hoy. Antes de dormir, escribe en un papel el nombre breve de la persona o la situación sin más detalles. Luego escribe debajo: te entrego al Señor. Pliega el papel y colócalo en un lugar donde no lo veas al instante, como una caja o una cajilla. Cada noche repite la frase con la intención real de soltar. Poco a poco, la memoria disminuye su fuerza de ataque porque está siendo sostenida por una disciplina espiritual. Esta práctica simple es una forma de pagar al posadero de la parábola. Invertir tiempo y ritual para que la curación continúe fuera del impulso del momento. Más todavía, el perdón tiene un aspecto liberador para tu propia historia con Dios. Muchas personas creen que si perdonan, estarán justificando la rebelión del otro ante Dios. Otros sienten que no pueden ser perdonados por Dios hasta que perdonen plenamente a todos. La teología bíblica corrige ambos extremos. La misericordia de Dios es precedida por su iniciativa. Él perdona abundantemente y a partir de ese perdón nos capacita para perdonar. Permite que la experiencia de haber sido perdonado por Dios te empuje a perdonar. Haz memoria de una ocasión en la que conociste la gracia. Recuerda cómo te tembló el pecho al percibir que no te era dado lo que merecías, sino lo que necesitabas. Esa memoria puede ser el motor que mueve tu voluntad a soltar aquello que te consume. También quiero que entiendas el vínculo entre perdón y sueño reparador. El rencor despierta al enemigo nocturno. Pensamientos repetitivos, ira, ansiedad que corta el sueño profundo. Al soltar, no prometo que inmediatamente dormirás 8 horas seguidas, pero sí que quitarás de tu alma una de las causas más comunes del insomnio espiritual. El Espíritu Santo, que llega como aceite sobre heridas, sabe trabajar en un campo que se ha liberado de la maleza del odio. Dale esa tierra limpia y verás cómo, con el tiempo, las noches recuperan su función original de restauración. En este punto, quiero proponerte una oración guiada breve que puedas utilizar cuando la ira o la tristeza quieran robarte la noche. Habla en voz baja. Con honestidad, Señor Jesús, te entrego ahora la ofensa que me aprisiona. No quiero vivir por ese recuerdo. Por tu gracia, suéltame del deseo de hacer justicia por mi mano. Llena el lugar que dejó ese rencor con tu paz. Sana la raíz. Dame sabiduría para poner límites cuando sea necesario y valor para perdonar cuando tú me lo pidas. Gracias por haberte acercado a mi herida. Amén. Repite esta oración tantas noches como haga falta. Observa cómo, semana tras semana, la frase pierde su filo y aparece una calma que antes no existía. Si sientes que el perdón es imposible por la magnitud de lo ocurrido, no te condenes. En obediencia intenta decir la oración aunque no la sientas. La obediencia es un acto de fe que puede abrir puertas donde la emoción todavía está cerrada. Finalmente, mira hacia adelante. Cuando el perdón entra en tu corazón, algo más ocurre aparte del alivio interno. Tus relaciones comienzan a tener menos ruido y más verdad.
Tu propia mirada hacia ti mismo deja de estar teñida por la víctima permanente y se abre a la responsabilidad liberada. La sanidad que proviene del perdón te permite volver a ser útil en el reino. No porque ahora seas perfectamente no frágil, sino porque la fragilidad ya no es una cárcel que defina tu palabra. Dios usa corazones restaurados para sanar a otros y así se cumple el ciclo de gracia. Fuiste perdonado, ahora perdonas. Fuiste curado, ahora curas. En la noche más oscura de la historia humana, junto a un huerto que conoce la soledad, Jesús se sentó a orar con el corazón en llamas. Getsemaní es el lugar donde la fragilidad humana y la obediencia perfecta se encontraron cara a cara. Allí el Hijo del Hombre experimentó angustia, sudor como gotas de sangre y un clamor que rasgó el alma. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esa escena no es únicamente un episodio teológico para memorizar. Es un espejo para cualquiera que en la noche siente el peso insoportable del pasado, de decisiones que lastiman, de recuerdos que no permiten dormir. Quiero que imagines por un momento a Jesús solo, con su humanidad dejada al descubierto. No es una imagen de perfección distante, sino una figura que nos enseña la vía de la rendición auténtica. Él, que podía haber evitado el sufrimiento, eligió someter su voluntad al Padre. En ese gesto hay dos dimensiones que quiero que te lleves al corazón esta noche: la legitimidad del dolor humano y la fuerza liberadora de entregarlo a Dios. Tu dolor es real, no lo niegues ni lo minimices. Pero ese mismo dolor puede encontrar reposo cuando aprendes a entregarlo sin condiciones al que conoce todas las heridas. Primero, reconoce la legitimidad del clamor. Jesús no fingió valor, gritó y sudó en agonía. Esto nos enseña que la oración sanadora no es la ausencia de sentimientos intensos, sino la honestidad con Dios sobre ellos. Si te acuestas con un nudo en la garganta, con la memoria de humillaciones o abusos, no te avergüences. Tu corazón está reaccionando a heridas reales. Getsemaní te permite normalizar la experiencia de la angustia espiritual. Decir estoy herido delante de Dios no es falta de fe. Es el primer paso de la fe genuina que confía su fragilidad en manos del Padre. En la noche, permitirse nombrar la angustia en oración es abrir un conducto por el que la gracia puede entrar. Segundo, la rendición no es resignación. En Getsemaní vemos que rendirse a la voluntad del Padre fue una acción deliberada, una elección espiritual tomada en el epicentro del sufrimiento. Jesús no dijo, está bien que pase lo que tenga que pasar por apatía. Él eligió la voluntad del Padre como fuente última de sentido y obediencia. Para ti, rendirte no significa ser pasivo ante la injusticia o renunciar a la sanidad. Significa colocar tu dolor bajo la autoridad amorosa de Dios y pedirle que haga con él lo que solo Él puede hacer: redimirlo, transformar la memoria en experiencia de gracia. En la práctica nocturna, esto se traduce en oraciones específicas que no huyen del dolor, sino que lo presentan con claridad delante del trono. Señor, no entiendo esto, pero confío en tu propósito. Tercero, observa cómo Jesús buscó compañía y al mismo tiempo quedó expuesto. Llevó a Pedro, Santiago y Juan consigo y les pidió que velaran. Sin embargo, mientras él oraba, ellos se durmieron. Hay en este hecho una enseñanza doble: la necesidad humana de compañía y la independencia absoluta de nuestro encuentro con Dios. A veces buscamos compañía para no enfrentar el dolor. Otras veces la compañía falla y quedamos solos. Ambas realidades son parte del camino. Si en tus noches te sientes abandonado porque quienes prometieron velar no lo hicieron, recuerda que el Señor te conoce y puede suplir la soledad con su presencia. La experiencia de Jesús nos muestra que la oración cuando estamos solos no es menos válida. Puede ser incluso más íntima, porque revela la dependencia absoluta del alma respecto de Dios. Cuarto, Getsemaní nos enseña la técnica espiritual de la entrega concreta. Jesús oró 3 veces, regresando a presentar su angustia en repetidas ocasiones. Esto demuestra que la rendición no siempre se logra con una sola oración intensa. Puede requerir insistencia, volver a traer la herida hasta que la paz comience a infiltrarse. En términos prácticos para tus noches, no te frustres si la primera oración no arregla todo. Repite. Vuelve a poner la carga en manos del Señor. Habla con palabras parecidas a las de Jesús. Señor, te entrego este miedo, esta memoria, esta culpa. Si es tu voluntad, déjala pasar. Si no, dame la paz para llevarla. La repetición no es ritual vacío cuando está habitada por la sinceridad del alma. Quinto, entiende la dimensión sanadora de la obediencia. La rendición de Jesús culminó en la obediencia que llevó a la cruz, a la reparación cósmica. Para ti, la obediencia puede ser menos dramática, pero igualmente transformadora. Abrir el corazón en confesión, pedir ayuda,
aceptar límites, iniciar procesos de acompañamiento espiritual o psicológico cuando sea necesario. Obedecer a Dios muchas veces implica prácticas concretas que el alma herida sospecha, pero que teme llevar a cabo. Getsemaní te empuja a dar esos pasos, llamar a un hermano de fe, asistir a consejería, crear rutinas nocturnas de lectura bíblica y entrega. La obediencia es el puente entre la agonía y la paz. Sexto, hay una dimensión corporal en la escena que no podemos pasar por alto. Jesús sudó gotas de sangre, una manifestación física de la intensidad del sufrimiento. Esto nos recuerda que las heridas del alma también se expresan en el cuerpo. Insomnio, tensión, dolores que no encuentran causa médica clara, reacciones físicas al recuerdo. El proceso de sanidad debe integrar el cuerpo. Respirar profundamente, relajar los músculos, practicar ejercicios de centramiento antes de orar, permitir lágrimas si vienen. Estas acciones no debilitan la espiritualidad, la fortalecen porque honran la unidad entre cuerpo y alma que Dios creó. En la noche, cuando intentes entregar tu angustia, acompaña la oración con respiraciones largas, manos en el pecho y palabras sencillas que el cuerpo perciba como liberación. Séptimo, la rendición libera del control. Muchas personas que han sufrido intentan controlar cada detalle de su entorno para evitar que el dolor vuelva. Esta necesidad de control es agotadora y en la noche despierta ansiedad. Getsemaní nos enseña que incluso el Señor, con todo su poder, eligió ceder el control al Padre. Tú no necesitas llevar la carga de reparar todo. Puedes confiar en el cuidado soberano de Dios. Practica soltar responsabilidades que no te pertenecen. Ofrece al Señor aquello que te quita la paz y permite que Él actúe en su tiempo y su manera. Deja de mantener la vigilia eterna sobre tu vida. Permite que la confianza sustituya el esfuerzo incesante de controlar. Octavo, la rendición abre la puerta al ministerio transformador. Después de su sumisión a la voluntad del Padre, Jesús se levantó para cumplir su misión de redención. La noche de entrega no terminó en derrota, culminó en restauración. Para ti, esto significa que tu proceso de sanar no es solo para tu beneficio personal, es también para que puedas ser instrumento en manos de Dios. Cuando tus memorias dejan de gobernarte, tu testimonio gana autoridad para consolar a otros. La experiencia de haber amado en medio del dolor te convierte en un canal de ternura. Por eso no te apresures a esconder lo que Dios está moldeando en ti. Comparte con prudencia tu historia con quienes puedan ser edificados y permite que tu camino de sanidad sirva de bálsamo para otros. Noveno, la noche es un tiempo propicio para la rendición porque en la oscuridad las máscaras caen. En silencio, sin el ruido del mundo, la voz interior encuentra espacio. Aprovecha ese clima. Crea un rito sencillo antes de dormir. Apaga las luces, respira consciente, nombra la angustia y repite la oración de entrega. Puedes usar una expresión breve y poderosa que encapsule tu voluntad de rendirte. Padre, todo esto te lo entrego, haz con ello tu voluntad. Repite en voz baja hasta que sientas que el pecho se suaviza. El rito nocturno no garantiza la inmediata desaparición del dolor, pero establece un hábito espiritual que con el tiempo cambia la química del alma. Décimo, la rendición verdadera requiere memoria de lo que Dios ya hizo. Jesús recurrió en aquel huerto al Padre que sabía toda su historia y su propósito. Tú debes recordar las ocasiones en las que Dios mostró su fidelidad, noches en las que despertaste con una paz inesperada, momentos en que una palabra oportuna llegó a tu vida, rescates divinos que tal vez diste por obvios. Hacer memoria de la fidelidad de Dios alimenta la confianza para rendir la herida más profunda. Lleva contigo pequeñas pruebas de la gracia, versículos, testimonios, nombres de quienes oraron por ti. En la noche, cuando la duda salte, trae esos recuerdos a la mente y deja que sostengan tu confianza. Finalmente, concluyo este bloque con una invitación concreta. Antes de dormir esta noche, repite 3 veces, con voz baja y corazón abierto, la frase que Jesús pronunció en su rendición transformadora: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Hazlo con sinceridad, permitiendo que cada repetición sea una entrega más profunda. Luego, guarda silencio unos instantes y escucha. La paz no siempre viene como una explosión. Muchas veces se filtra como una brisa que suaviza el alma herida. Si la paz no viene de inmediato, no te desanimes. Vuelve mañana y al día siguiente, repitiendo la misma entrega. Imagina una pequeña aldea junto a un manantial donde los enfermos podían venir a untarse con un aceite especial llamado bálsamo de Gilead, un remedio precioso que prometía alivio a los cuerpos lacerados. En la Biblia, esa imagen aparece como símbolo de lo que solo Dios puede ofrecer a las heridas más profundas. Una sustancia espiritual que no solo calma, sino que promueve renovación. El bálsamo no cura por sí mismo, es un mediador.
un instrumento creado para que lo que está roto reciba la atención adecuada. Esta metáfora nos ayuda a entender que la palabra viva de Dios y su ternura operan como bálsamo en nuestro interior cuando todo lo demás ha fallado. Primero, detente en la naturaleza del bálsamo. Es especial, raro y valioso. No se encuentra en cualquier mercado. Hay que buscarlo, cuidarlo y emplearlo con sabiduría. En tu vida, las medicinas corrientes del mundo, distracciones, consumo, evasión, ofrecen alivio temporal pero no restauración duradera. El verdadero bálsamo que sana el corazón herido es la presencia sanadora de la palabra y del espíritu. No todas las palabras curan, algunas encienden la herida, otras la limpian. La palabra que actúa como bálsamo es aquella que trae verdad suave, que nombra la herida con compasión y dirige la mirada hacia la promesa de Dios. Esa palabra ancla la esperanza y permite que la cicatrización ocurra bajo la supervisión del médico divino. Segundo, el bálsamo implica aplicación directa. Nadie se unge con él y espera que la sanidad ocurra por osmosis sin contacto. Hay una interacción. Tocar la herida, limpiar, ungir, repetir el proceso si es necesario. Espiritualmente, esto se traduce en prácticas activas. Leer pasajes que curan, repetir oraciones que renuevan la mente, confesión cuando sea pertinente, la recepción de la comunidad de fe. La palabra de Dios actuando como bálsamo no es solo información, es un acto relacional que exige entrega. Si te resistes a tocar la herida con la verdad, el bálsamo se queda en la mano sin llegar al lugar que lo necesita. Por eso te invito ahora mismo a acercarte con humildad a las palabras de consuelo que se repiten en la Escritura y permitir que ellas hagan contacto con la fibra más sensible de tu ser. Tercero, el bálsamo de Gilead tiene una dimensión preventiva. En el mundo antiguo no solo curaba heridas visibles, también ayudaba a proteger la piel de nuevas infecciones. Las experiencias de trauma y dolor suelen dejar cicatrices que son vulnerables a reabrirse con provocaciones posteriores. La palabra que unge actúa como una cubierta espiritual. Al recordarte quién eres en Cristo, al reconfigurar tus narrativas internas, crea una dermis protectora que reduce la reactivación del pasado. Practicar memorias de la fidelidad de Dios, repetir versículos que declaran identidad y promesa, y acostarte con una afirmación de la verdad divina cada noche son formas de sembrar una barrera contra la resignificación del trauma. Cuarto, el bálsamo actúa en comunidad. En la historia de la unción, a menudo intervienen manos que aplican el remedio. Esto nos recuerda que la sanidad no es siempre un trayecto solitario. Aunque el Señor puede ministrarte en lo íntimo de la noche, muchas veces lo hace a través de hermanos que traen palabras oportunas, una oración que cae sobre tu corazón, una presencia que permanece. Si te sientes tentado a creer que solo tú puedes entrar a tus heridas, acepta que Dios puede usar manos humanas para poner el bálsamo donde lo necesitas. Buscar consejería bíblica, abrir tu historia a un hermano maduro o permitir que la comunidad ore por ti no es falta de fe, es obediencia sabia al método divino de sanar. Quinto, el bálsamo y la palabra restauradora trabajan conjuntamente. La palabra tiene poder, trae luz donde hoy hay sombra, y cuando esa palabra es proclamada en el alma con fe, produce cambio. No se trata de una repetición vacía de frases, sino de una internalización profunda. Por ejemplo, la afirmación "soy amado por Dios" tiene poder cuando no se queda en los labios, sino que se ancla en la memoria emocional mediante repeticiones, testimonios y evidencias presentes. Esa palabra restaurativa sustituye las falsedades con verdades vivas y hace que lo que antes era fuente de dolor se convierta en plataforma de nuevo significado. En la noche, cuando las mentiras del pasado intentan seducirte, trae a la boca la palabra que te sana y repítela hasta que la mente se canse de murmurar lo contrario. Sexto, el bálsamo exige paciencia y constancia. Nadie espera que una herida profunda se cure completamente en una noche. El proceso requiere cuidados diarios, aplicando la palabra, pidiendo a Dios y practicando hábitos que sostengan la restauración. Si en la primera semana no notas cambios drásticos, no te desanimes. La sanidad divina trabaja en ritmos que a veces superan nuestra urgencia, pero siempre son fieles. Haz un compromiso nocturno. Durante 30 noches consecutivas antes de dormir, dedica 5 minutos a ungir tu recuerdo con la verdad de Dios. Registra sutilezas. Quizá la primera semana la angustia se mantenga, pero a la tercera notarás que las imágenes pierden la intensidad o que el sueño llega con menos sobresalto. La fidelidad en la práctica es la forma humana de corresponder al bálsamo divino. Séptimo, presta atención a la calidad del bálsamo. La palabra que sana es pastoral, no acusadora. Hay muchas enseñanzas que, aunque verdaderas, dañan al herido cuando se usan para culpar.
El bálsamo que te ofrece Dios en la noche es una palabra que debe traer consuelo, restauración y dirección. No reproche que hunda más la autoestima. Busca lecturas bíblicas y guías pastorales que te envuelvan con ternura y que te orienten a pasos concretos. Perdón cuando sea necesario. Límites cuando haga falta. Búsqueda de ayuda profesional si la herida es profunda y requiere intervención especializada. El bálsamo de la palabra no sustituye la medicina humana cuando ésta es necesaria. La complementa y la capacita con esperanza espiritual. Octavo, la aplicación del bálsamo produce testimonio. Cuando permites que la palabra te toque, llega un punto en que lo que fue una historia de dolor se convierte en mensaje vivo que puede consolar a otros. El bálsamo no solo cura, transforma la historia en material de ministerio. Por eso parte de tu proceso de sanidad incluirá un momento en que te sentirás dispuesto a compartir con prudencia tu recorrido, dando testimonio de la fidelidad de Dios. Ese testimonio no te obliga a exponer detalles dañinos. Consiste en declarar que el Señor ha sido fiel, que la noche fue intervenida por su ternura y que ahora puedes mirar atrás sin que la herida te aplaste. Noveno, integra el bálsamo en tu ritual nocturno. Crea un pequeño acto simbólico. Elige un versículo que funcione como ungüento para tu alma. Repítelo en voz baja antes de dormir. Coloca una mano sobre el corazón y di: Señor, unge esta herida con tu palabra. Hazlo con reverencia y expectativa. Ese gesto no es superstición, es una práctica de fe que enseña al alma a esperar que la palabra tenga efecto real. Con el tiempo, el simple acto producirá un condicionamiento espiritual que ayudará a la paz nocturna a establecerse. Décimo, nunca olvides que el bálsamo definitivo viene de Cristo, el médico de las almas. Todas las figuras y remedios son sombras que apuntan a Él. Cuando la noche pesa y la memoria duele, recuerda que hay una fuente inagotable que no se agota, un aceite que no se termina y una voz que no se cansa de restaurar. Vuelve a Él una y otra vez y permite que su palabra haga contacto con la herida hasta que la cicatriz, lejos de esconder dolor, cuente una historia de gracia. Cierra este bloque con una oración breve que puedes repetir antes de dormir. Señor, trae tu bálsamo a mi corazón. Que tus palabras entren donde no pueden entrar mis argumentos. Que tu paz cubra lo que la angustia ha abierto. Que tu amor transforme mi memoria en testimonio. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Con estas palabras comienza uno de los salmos más íntimos y reconfortantes del texto sagrado. Salmo 23 no es solo un poema antiguo, es una carta de amor del pastor hacia sus ovejas y una promesa concreta para cualquiera que en la penumbra de la noche siente que su alma está exhausta, fragmentada por traumas y recuerdos que no cesan. Cuando tus pensamientos se vuelven arácnidos en la oscuridad y las memorias te cercan, volver a este salmo es como encontrar una mano que te toma de la tuya y te conduce hacia praderas donde la intención divina de cuidado y restauración se vuelve práctica y palpable. Esta noche quiero que recorras conmigo cada línea del Salmo 23 y que escuches la manera en que el pastor habla a tus heridas más secretas. Primero, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta afirmación no pretende negar la existencia de necesidad humana ni minimizar el dolor. Más bien establece una relación de dependencia confiada. Tú no eres autosuficiente para resolver todas las fracturas del corazón. Tienes un pastor que conoce tus antojos, tus miedos, tus noches en vela. Reconocer esta dependencia es el primer acto de humildad que abre la puerta a la sanidad. Si has pasado meses o años sosteniendo el peso del pasado en tus propias manos, aceptar que hay alguien que quiere cargar contigo el yugo es revolucionario. El pastor no te promete una vida sin pruebas, pero sí la seguridad de cuidado continuo. En la noche, cuando el pensamiento te dice, ¿estás solo en esto?, responde con la voz del alma, el Señor es mi pastor. Establecer esa verdad en tu interior comienza a desafiar la narrativa de abandono que tantas veces te despierta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Imagínate depositado en praderas que no arden. No es solo descanso físico, sino nutrición del alma. Las aguas de reposo sugieren una calma que penetra en lo profundo, donde las raíces del dolor han crecido. El trauma y las heridas muchas veces secan y envenenan la tierra interior. El pastor conduce a un regadío tierno y constante, lecturas que alimentan, promesas que rehidratan la esperanza, escuchas que permiten que la herida respire. Practica esta imagen antes de dormir. Visualiza que estás recostado en verdes praderas espirituales, que una brisa suave trae versos de la Escritura que te nutren, que el agua que corre borra poco a poco el polvo que cubre tu alma. Este ejercicio no es evasión,
Es entrenamiento del alma para recordar que la provisión de Dios es real y que la restauración puede comenzar por pequeños sorbos de su paz. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí aparece la dimensión restauradora. El pastor no solo calma, restituye la integridad. La palabra confortar implica un acto reparador sobre lo que fue herido. Tu alma, desgarrada por palabras, traiciones o fracasos, recibe una intervención que la centra otra vez en identidad y propósito. Las sendas de justicia no son un código de conducta que aumente culpa, sino caminos que conducen a una vida alineada con la verdad, una vida que protege y no reabre heridas innecesarias. En la práctica nocturna, pedir al Señor que me guíe por sendas de justicia significa solicitar dirección para decisiones relacionales y prácticas que preserven tu sanidad. ¿Con quién abrir el corazón? ¿Qué límites establecer? ¿Cuándo buscar ayuda profesional? Esa guía evita recaídas y da forma a una restauración sólida. Aun cuando pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este versículo habla directo a las noches más oscuras. El valle puede ser la memoria obsesiva, la depresión que roba el sentido, la ansiedad que paraliza. No significa que la experiencia del valle no sea dolorosa. Significa que aún en ese dolor no estás desamparado. Hay una presencia que no se retira. Hay una mano que sostiene aunque el cuerpo tiemble. Esta afirmación es un ancla para el alma. Repetirla en la noche convierte la oscuridad en un lugar atravesado por la compañía divina. No es una promesa de ausencia de sufrimiento, sino de compañía en medio del sufrimiento. Hazlo práctico. Cuando la memoria te asalte, repite pausadamente: tú estás conmigo, poniendo una mano sobre el pecho. Ese gesto corporal conecta la declaración teológica con tu sistema nervioso, reduciendo la respuesta de alarma y permitiendo que la paz empiece a filtrarse. Tú ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción simboliza consagración, alivio y restauración. En la cultura bíblica, el aceite calma el dolor, protege la piel y marca a la persona como objeto de favor. La copa rebosante habla de abundancia que contrasta con la experiencia de escasez que a menudo acompaña al trauma. Escasez de cariño, de confianza, de seguridad. El pastor no solo repara lo mínimo, él busca abundancia que sobrepase la medida limitada del recuerdo de dolor. En términos prácticos, esta unción se traduce en recibir afirmaciones de identidad en Cristo. Soy amado, soy cuidado, tengo valor. Repetir estas declaraciones con convicción actúa como un ungüento que penetra la herida emocional, permitiendo que la historia del trauma sea redimensionada por la verdad divina. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta promesa finaliza con la idea de comunidad y permanencia. La restauración no es un milagro puntual que se consume y desaparece, es una trayectoria sostenida. La casa del Señor simboliza pertenencia. Para alguien que ha sufrido, pertenecer puede haber sido arrebatado por traición o rechazo. La voz del salmista restaura ese sentido de hogar. No eres un náufrago emocional. Eres un huésped amado de la casa del Señor. Esa pertenencia no exige perfección, exige reconocimiento de tu necesidad y apertura a la gracia. En la práctica esto implica buscar contacto con la comunidad, orar con hermanos, permitir la hospitalidad, recibir cuidado. La permanencia en la casa del Señor es un antídoto contra la tendencia a aislamiento que agrava las heridas. Ahora, permíteme extraer aplicaciones prácticas que puedes incorporar en tus noches para que el Salmo 23 deje de ser solo lectura y se convierta en medicina espiritual. Primero, crea un ritual corto. Antes de acostarte en voz baja, recita los versículos del Salmo en primera persona, visualizando al pastor a tu lado. Hazlo lentamente, dejando que cada frase se asiente en tu pecho. Segundo, combina la recitación con una respiración consciente. Inhala en la frase, el Señor es mi pastor, y exhala en nada me faltará. Este ritmo une palabra y cuerpo, modulando el sistema nervioso hacia reposo. Tercero, utiliza una unción simbólica. Puedes pasar la mano por tu frente o pecho mientras dices, tú ungiste mi cabeza con aceite. El gesto físico acompaña la recepción espiritual. Cuarto, guarda un lugar mental donde depositar los recuerdos. Visualiza una pradera y coloca allí las imágenes dolorosas, entregándolas al pastor que las cubre con su manto. Volverás a ese lugar en la oración, pero no permitirás que las imágenes invadan el dormitorio nocturno. También quiero darte una palabra pastoral para lidiar con recaídas. Son normales. Incluso el salmista experimentó tiempos de desolación, pero eligió volver la mirada al pastor. Si una noche revives intensamente la herida, no te juzgues. Vuelve a la práctica, recitar, respirar, entregar. La repetición sostenida en el tiempo es la forma humana de aprender a confiar de nuevo.
Al mismo tiempo, honra tu proceso. Si hay heridas que requieren intervención terapéutica, búscala. El pastor usa instrumentos y la terapia profesional o la consejería pastoral son manos que él pone para aplicar su cuidado. Finalmente, imagina cómo, una vez que permites que el pastor te guíe, tu vida nocturna cambia su función. Deja de ser un lugar de casa para los recuerdos y se transforma en un santuario donde la presencia divina restaura. La sanidad no es necesariamente ausencia de cicatriz, sino la transformación de la cicatriz en señal de fidelidad. Cuando permites que el pastor te lleve a pastos delicados, tus heridas dejan de ser cárceles y se vuelven puertas, puertas que ahora pueden ser usadas para abrir un ministerio de compasión hacia otros que caminan por valles similares. Concluye esta meditación transformando el Salmo 23 en una oración personal que repitas antes de dormir. Señor, tú eres mi pastor. Aunque mis noches traigan memorias, te entrego mi corazón herido. Llévame a pastos de descanso. Ungeme con tu paz. Guía mis pasos por sendas de vida. Quédate conmigo en el valle. Que tu presencia sea más real que mi miedo. Amén. En medio del gentío y el ruido de una multitud expectante, una mujer se mueve con cautela, con pasos que son a la vez humildes y desesperados. Durante años ha derramado su vida como una fuga continua. Su cuerpo y su alma han sido marcados por la vergüenza, la exclusión y la fatiga de buscar remedios sin resultados definitivos. Entonces, en un instante cargado de fe y riesgo, ella decide acercarse a Jesús con un gesto que cambiará su historia: tocar el borde del manto. En esa simple caricia nace la sanidad que su corazón había buscado. La historia nos muestra que a menudo la recuperación del alma herida no llega por fórmulas complejas, sino por un toque humilde, persistente y con fe. Para quien escucha en la noche con heridas profundas, esta mujer es espejo y guía. Su acción contiene lecciones prácticas y espirituales que invitan a una medicina íntima y efectiva. Primero, observa la posición de la mujer. No es protagonista en la escena social. Es una persona marginalizada por su condición. La sociedad la empuja a la periferia y probablemente siente vergüenza de ser vista. Sin embargo, su fe la empuja hacia el centro donde está Jesús. Esta tensión entre exclusión y audacia es común entre quienes han sufrido traumas. La voz interior dice: quédate oculta. La voz de la fe dice: acércate. Para ti que frecuentas la madrugada buscando alivio, la enseñanza es clara. El primer movimiento de sanidad consiste en decidir acercarte, aunque parezca imprudente. No esperes sentirte digno primero. La mujer no buscó permiso del mundo, buscó el encuentro con lo divino. En la noche, cuando la vergüenza quiera inmovilizarte, recuerda su ejemplo y toma la decisión deliberada de acercarte a Jesús con humildad y esperanza. Segundo, la sanidad vino por tocar, no por ver. Ella tocó el borde del manto. Su curación fue fruto de contacto, de proximidad. Esto nos recuerda que la fe sanadora es concreta y corporal. La espiritualidad verdadera no rehúye lo físico, sino que lo incluye. En términos prácticos nocturnos, tocar puede ser simbolizado por gestos sencillos pero significativos. Poner la mano sobre el corazón, llevar una mano al rostro y decir en voz baja: te toco, mi dolor. Colocar una Biblia sobre el regazo y con reverencia posar la palma sobre ella. Usar la corporalidad como puente de fe para declarar que tu alma se acerca a la fuente de vida. La acción física ayuda a que el sistema nervioso reconozca la entrega y permite que la experiencia de la gracia sea más integrada, menos solo mental. Tercero, la mujer creyó que solo con tocar algo en Jesús bastaría para recibir. Esa creencia expresa una confianza radical en la autoridad de Cristo para transformar lo imposible. Muchas personas heridas dudan: ¿y si no funciona esta vez? La historia nos invita a elegir la fe práctica, a actuar como si la promesa fuese cierto aún antes de ver la prueba completa. Esa fe no es ingenua, es una postura de obediencia que pone la confianza por encima del miedo. En la noche, cuando el alma titubea, repite una declaración interior de fe: aunque no sienta ahora el cambio, toco con la convicción de que tú me restauras. La repetición transforma la duda en disciplina y la disciplina en terreno donde Dios puede obrar. Cuarto, la mujer actuó en secreto, pero su sanidad se hizo pública. Al tocar en medio del gentío, la sanidad que recibió no quedó confinada a su intimidad. La noticia se difundió. Este movimiento tiene una doble enseñanza. La sanidad personal es íntima, pero está conectada con la comunidad. No minimices el valor de la discreción mientras sanas, pero tampoco olvides que tu recuperación puede convertirse en testimonio. Cuando permites que tu proceso de sanidad avance, tu voz puede consolar a quienes miran desde la distancia. Las heridas curadas son herramientas para el reino. Permite que en el tiempo adecuado tu historia sirva para dar esperanza a otros que todavía no han logrado acercarse. Quinto,
El toque de la mujer provocó una reacción en Jesús. Él sintió que la virtud salió de él. Esto revela una verdad espiritual. Hay una correspondencia entre nuestra fe concreta y la respuesta dinámica del Señor. Dios no es indiferente a los gestos sinceros de corazón. Muchas veces su acción se activa en el punto exacto donde el creyente decide creer en lo visible y toca lo invisible. La noche puede sonar a vacío, pero tu gesto de fe, aunque silencioso, genera una dinámica espiritual. Cuando en la penumbra decides orar y tocar simbólicamente tu herida con una palabra, estás produciendo ese mismo movimiento que Jesús sintió. No subestimes la importancia de tus actos de confianza. Sexto, la sanidad implicó restitución integral. La mujer recuperó no solo la salud física, sino también dignidad y lugar en la comunidad. El trauma, además de causar dolor interno, suele producir exclusión social y autodesprecio. El diseño de Dios es restauración en todas las dimensiones: cuerpo, mente, emociones y relaciones. Al acercarte a Jesús, ora por una sanidad que incluya la reconstrucción de redes, la recuperación de autoestima y la restitución de lo que fue robado. Pide específicamente por reconciliaciones que sean prudentes, por oportunidades para reconstruir vínculos y por sabiduría para discernir cuándo compartir la historia y con quiénes. La restauración integral es el destino del toque que honra la verdad y la gracia. Séptimo, la mujer arriesgó toparse con la autoridad religiosa y con juicios. Al moverse en la multitud pudo haber sido recriminada. Incluso Jesús tuvo que preguntar ¿quién me tocó? A veces el camino de la sanidad enfrenta preguntas y discernimientos incómodos. No dejes que el temor al juicio impida tu acercamiento a la cura. Busca un contexto de fe seguro para tu proceso, un líder piadoso, una comunidad que respete el secreto y que actúe con ternura. Al mismo tiempo, aprende a escuchar la voz de Cristo más que la de la crítica humana. Si alguien cuestiona tu experiencia, permite que la verdad venga de tu transformación diaria y no de la defensa inmediata. Octavo, la fe que tocó fue persistente en la búsqueda. Es posible que la mujer haya intentado otros remedios sin éxito antes de este momento. La perseverancia es una clave espiritual. No toda sanidad llega en la primera tentativa. A veces requiere insistencia humilde. En la noche establece una práctica constante, una oración repetida, un gesto simbólico de toque, una lectura breve que actúe como ungüento. La repetición sostenida crea hábitos espirituales que fortalecen el alma y abren la posibilidad de que la gracia se asiente. No te desanimes ante la lentitud. La fidelidad en lo pequeño prepara el terreno para el gran cambio. Noveno, la respuesta de Jesús fue personal y llamativa. Llamó a la mujer y le dijo: tu fe te ha sanado. Ve en paz. Dos detalles valiosos aparecen aquí: la constatación de la fe y la orden de paz. Dios no solo responde con cura física. Él confirma la fe y otorga la paz como sello de la restauración. Aprende a reconocer la mano de Dios cuando llega. Celebra en lo íntimo, declara la paz que sella la experiencia y autoriza al corazón a reposar en esa nueva realidad. Antes de dormir, haz un acto de cierre. Agradece en voz alta la obra recibida y declara que la paz mora en ti. Ese acto simbólico ayuda a que el sueño integre la sanidad. Décimo, la historia nos muestra que el encuentro con Jesús transforma la narrativa personal. La mujer dejó de ser la que sufre y pasó a ser la que testifica. Esa transición es posible para ti también. La noche que antes era territorio de asalto por recuerdos puede convertirse en laboratorio de fe, donde la sanidad se verifica en silencio y se expresa en la mañana en acciones de vida nueva. Para ello establece una práctica nocturna sencilla y transformadora. Antes de dormir, en voz baja, toca tu pecho, nombra la herida y di con convicción: Señor, toco tu manto. Creo que me restituirás. Declaro paz en mi corazón. Repite 3 veces. Respira profundamente y quédate en silencio unos minutos, permitiendo que la expectativa sea trabajo del espíritu. La historia de José es una de las narrativas más crudas y a la vez más consoladoras de la Biblia. Vendido por sus hermanos, arrojado a una cisterna, trasladado a tierras extrañas, acusado injustamente, olvidado en la cárcel y finalmente elevado a un lugar de gobierno donde su sabiduría y su carne curada transforman el destino de una nación. Para quien sufre heridas emocionales, traiciones familiares o abandonos que se repiten como una cinta que no deja de sonar en la noche, la vida de José funciona como mapa y medicina. Demuestra que las fracturas profundas no son el final del relato y que la restauración de Dios puede reconstruir un corazón. A partir de los fragmentos más dolorosos comienza contemplando la traición. Los hermanos de José lo vieron distinto. Lo envidiaron por el favor paterno, por sus sueños y quizá por su sencillez. En su reacción hay una lección terrible y común. La cercanía no garantiza protección.
A veces los que deberían custodiar tu alma son quienes la laceran. Si en tu historia hay un rostro que traicionó la confianza, una mano familiar que contribuyó a tu dolor, la narración de José te llama a nombrarlo con honestidad, no para revivir la amargura, sino para permitir que la herida salga de lo oculto y sea vista por la verdad sanadora. Reconocer la traición es el primer acto de coraje espiritual. Aceptar que fuiste lastimado por quienes amabas y que ese hecho dejó marcas que piden atención. José pasó por la cisterna y por la cárcel. Ambas imágenes hablan de lugares de aislamiento y oscuridad. La cisterna simboliza el pozo emocional donde el alma se hunde cuando la esperanza es arrebatada. La cárcel representa las cadenas internas de la culpa no asumida, de la vergüenza que hace que la persona se esconda. Te reconoces allí, en tu propia noche, repitiendo la historia una y otra vez. José nos muestra que esos lugares no son permanentes. En la Escritura, Dios no promete inmunidad frente al dolor, sino compañía en el dolor y eventual tránsito hacia la restauración. Mientras estés en la noche, recuerda que el servicio divino muchas veces se forja en prisiones y pozos. Es allí donde el carácter se moldea y donde el corazón aprende a depender de Dios más que de sus propias explicaciones. Una de las claves más prácticas de la historia es la respuesta de José ante la injusticia. No se hunde en rencor que paraliza su alma hasta desaparecer, sino que mantiene la integridad. En Potifar y en la cárcel, José no se rebaja a la venganza secreta. Su actitud es de fidelidad cotidiana en lo pequeño. Para la sanidad del corazón, esta lección es poderosa. La fidelidad en lo cotidiano, aun cuando el entorno parezca hostil, es el vehículo por el cual la gracia nos restaura. No minimices las pequeñas decisiones que tomas cada día. Orar a la hora de acostarte, agradecer un acto mínimo de bondad, elegir dormir con una palabra de rendición. Esas pequeñas fidelidades son las piedras con las que Dios reconstruye tu vida después de la fractura. Otra dimensión que atraviesa la historia es la paciencia y la sabiduría en la espera. José no alcanzó la cima de la noche a la mañana. Su ascenso fue gradual. La paciencia que sana no es pasiva, es activa, una espera con trabajo, con oración y con coherencia en el carácter. Para alguien que anhela sanidad inmediata, el relato recuerda que los procesos divinos suelen ser largos porque deben tocar lo profundo y lo escondido. Practicar la paciencia implica resistir la tentación de medidas impulsivas que prometen alivio rápido pero superficial. Es mejor una reconstrucción lenta y firme que una reparación apresurada y frágil. La narrativa ofrece un giro teológico crucial. José interpreta sueños porque su intimidad con Dios no se evaporó en el pozo ni en la cárcel. Su relación con el Señor permaneció viva y desde esa intimidad emergió la capacidad de ver significado donde otros veían solo caos. Para el corazón herido, la invitación es clara. No abandones la vida interior. Aún en la noche, cuando la oración parece seca y las palabras se atoran, continuar en la disciplina de la presencia, aunque sea con frases sencillas, con susurros en la noche. Preserva una conexión que luego se transforma en luz interpretativa. Mantener viva la relación con Dios en la dificultad permite que Él reescriba la narrativa y lleve a la persona más allá del episodio traumático hacia una identidad restaurada. Cuando José llega a la posición de autoridad, no actúa como un justiciero que paga el mal con mal. Cuando sus hermanos se presentan ante él en busca de provisión, José los enfrenta con una mezcla de sabiduría, provocación y finalmente perdón. Aquí aparece una enseñanza delicada. La restauración madura no equivale a ignorar la verdad ni a una afectuosa reconciliación inmediata sin proceso. José puso a prueba a sus hermanos, los condujo a la autorreflexión, les permitió experimentar la culpa y la necesidad, y solo después reveló su identidad con palabras que llamaron a la reparación interna. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. La paráfrasis del corazón de José. Aprender a perdonar en plenitud es un proceso en el que la verdad sale a la luz y en el que la justicia y la misericordia coexisten. Para tu sanidad, no confundas el perdón con la anulación del dolor. Perdonar puede implicar también establecer procesos, hablar verdades y proteger tu integridad afectiva. Además, José no solo fue restaurado, fue usado como canal de provisión para otros. Su sanidad generó bien común. Esta es una de las dimensiones más sanadoras. Cuando tu dolor es redimido, Dios a menudo te envía a ser instrumento de salvación para otros que sufren. La transformación tiene un propósito comunitario. Si has pasado por traumas familiares, imagina cómo tu testimonio de sanidad puede sustituir la cadena de daño por una cadena de auxilio. Dios toma lo roto y lo convierte en puente. Visualiza tu historia como un material que, una vez tratado por la gracia, sirve para construir puentes de consuelo. Es importante atender el aspecto de la reinterpretación. José no negó el mal sufrido,
pero lo reescuchó a través de la lente de la soberanía de Dios. Vosotros pensasteis mal, mas Dios lo encaminó para bien. No es una minimización, es una resignificación que coloca las heridas bajo la órbita de la providencia que puede redimir. Para el corazón herido, este acto es terapéutico. No borra la memoria, sino que la emparenta con una esperanza que puede transformar el sentido de la experiencia. No se trata de una teoría fría, sino de una práctica espiritual que requiere humildad para reconocer que el camino de Dios puede usar incluso los errores humanos para producir bendición. Asimismo, la historia de José confronta la tentación de vivir como víctima eterna. Permitir que la identidad se quede atada al agravio impide la evolución. José se rehizo, y en ese rehacerse también se tornó un administrador sabio de lo que antes fue desastre. Tú también puedes reconfigurar tu identidad, de víctima a testigo, de rompimiento a instrumento restaurado. Esto no es negar el padecimiento, sino permitir que el sufrimiento pase por el taller de la gracia y salga transformado. En la práctica nocturna para tu sanidad, toma de José varias estrategias concretas. 1. Haz un inventario honesto de las heridas. Nómbrelas con fecha y nombre para que no queden en la nebulosa que alimenta la ansiedad. 2. Establece una disciplina de fidelidad, pequeñas acciones diarias que te devuelvan al presente y a la obediencia. Oraciones breves, lecturas de pasajes que recuerden la fidelidad de Dios, agradecimientos incluso por detalles mínimos. 3. Practica la resignificación. Cada noche toma una memoria dolorosa y con la ayuda de un versículo que lo contrarreste, intenta leerla desde la promesa de que Dios puede sacar bien del mal. 4. Permite procesos de confrontación sanadora con aquellos involucrados si es prudente y seguro, o busca acompañamiento profesional cuando el daño sea profundo. 5. Comprométete a que cuando avances en sanidad compartirás tu testimonio con prudencia para ayudar a otros. También es esencial considerar los límites y la prudencia emocional. José no se lanzó a abrazar a todos sin procesos, gestionó poder con sabiduría. Tu sanidad necesita tiempo y discernimiento para saber cuándo abrir puertas, cuándo protegerte y cuándo invitar a procesos comunitarios. La restauración genuina no es sinónimo de vulnerabilidad ingenua, es sabiduría que integra la experiencia del pasado para no repetirla. Finalmente, confía en la dinámica divina mostrada en esta historia. Dios no promete que la vida será predecible, ni que la traición no existirá, pero promete que en su soberanía puede convertir lo que fue usado para mal en oportunidad para bien. La sanidad que transforma no borra la memoria, la reubica. Donde hubo pozo puede haber elevación. Donde hubo cárcel puede haber autoridad restauradora. La noche en tu historia puede ser el laboratorio donde Dios prepara el Giuseppe del mañana que hará descender abundancia sobre familias y comunidades. En el corazón de una visión profética, Ezequiel fue llevado por el Espíritu a un valle lleno de huesos secos, un paisaje de muerte que, a simple vista, no presentaba esperanza alguna. Los huesos estaban esparcidos, separados, sin vida. La escena evocaba abandono, derrota y el final de toda posibilidad humana. El profeta recibió entonces una orden singular: profetizar sobre aquellos huesos, declarar palabra de vida y ver cómo el aliento de Dios los reunía. Les daba carne, los revestía de piel y sopló sobre ellos espíritu hasta convertirlos en un ejército vivo. Esta escena no es solo una alegoría distante, es una promesa para los corazones que, en la noche, se sienten pulverizados por la memoria del trauma, por la repetición de fracasos, por la sensación de que lo que se perdió no vuelve. El Valle de los Huesos Secos nos enseña que Dios puede intervenir donde el diagnóstico humano anuncia muerte y que la resurrección interior comienza cuando la palabra divina encuentra un corazón disponible para recibirla. Primero, reconoce la gravedad de lo que representaban esos huesos. No eran heridas frescas ni simples cicatrices. Eran restos que señalaban procesos largos de abandono, descomposición emocional y pérdida de identidad. En la vida de muchos oyentes hay temporadas así, relaciones que se han roto irreparablemente, sueños deshechos, reputaciones destruidas, autoestima que se ha convertido en polvo bajo la bota del silencio. Ezequiel no minimiza la escena, la contempla tal como es. Antes de que llegue la restauración, es necesario aceptar la verdad de la devastación. No pretendas maquillar la herida para que la curación parezca más rápida. La sanidad auténtica comienza cuando miras de frente el estado en que estás y le permites a Dios conocer la amplitud del daño sin filtros. Segundo, observa el mandato divino. Profetiza sobre los huesos. La primera herramienta que Dios le da a Ezequiel para enfrentar la muerte fue la palabra. Esto nos enseña que la sanidad espiritual muchas veces inicia con una palabra proferida, una declaración de esperanza,
una oración específica, una confesión de verdad que se rehúsa a aceptar la versión final de la derrota. En la noche, cuando parece que todo es polvo, hablar la promesa de Dios contra lo evidente es un acto de obediencia que prepara terreno. No se trata de positividad ingenua, sino de alineación con la realidad más grande del reino. La palabra creadora de Dios que vivifica. Tú puedes, en la oscuridad de tu habitación, pronunciar lo que Dios es capaz de hacer por ti. Señor, respira vida sobre mi corazón, reúnelo, restaura su forma, cúbrelo con tu gracia. Esa palabra no es mágica por ser repetida, pero cuando se pronuncia con fe, activa una dinámica espiritual que comienza a reorganizar la realidad interior. Tercero, el proceso fue progresivo. Primero huesos, luego tendones, carne, piel y finalmente aliento. La reconstrucción se hace por etapas. Para alguien cuyo corazón está hecho trizas, esto implica aceptar que la sanidad puede demorarse y que cada etapa tiene su propia tarea. Primero viene la articulación, nombrar lo que está roto, dar estructura, poner límites donde antes hubo fuga. Luego viene la cobertura afectiva, permitir al amor de Dios y a la comunidad posar su mano para reconstruir la carne emocional. Finalmente, el aliento del Espíritu insufla significado, propósito y valentía para levantarse. No pretendas saltarte fases. Si estás apresurado por sentirte bien rápido, corres el riesgo de construir sobre cimientos frágiles. Camina con paciencia. Cada noche atiende una capa de la resurrección, un diálogo con Dios, una práctica de higiene emocional, un acto pequeño de restauración, y confía en que lo que parece lento es en realidad sólido. Cuarto, la profecía sobre los huesos no fue un ejercicio individualista. Ezequiel profetizó y el Espíritu obró. La dinámica espiritual implica colaboración entre la obediencia humana, la palabra profética, la oración persistente, y la iniciativa divina, el soplo que da vida. Esto corrige dos errores peligrosos. Por un lado, la autarquía que pretende recuperar todo por esfuerzo humano. Por otro, la pasividad que espera milagros sin compromiso. La sanidad requiere que hables lo que es verdadero y que te pongas en actitud práctica. Buscar consejería, abrir tu historia a alguien de confianza, establecer rutinas de sueño reparador y de lectura bíblica nocturna. Mientras tú profetizas con tus pequeños actos de fe, el Espíritu puede completar la obra en lo profundo. La noche es un terreno ideal para esta alianza. En silencio, tu palabra interna y la respuesta divina pueden encontrarse sin distracciones. Quinto, hay un componente comunitario en la visión. El resultado final fue un ejército. Dios no solo quiso restaurar huesos para que fueran individuos aislados. Él formó un pueblo con capacidad de misión. La implicación para tu proceso de sanidad es crucial. La restauración personal tiene un fin comunitario. Cuando permites que tu corazón sea sanado, no es solo para tu consuelo privado, sino para que en su debido tiempo pueda ser instrumento que comunique esperanza a otros. Esto quita el foco del narcisismo del dolor y lo ubica en la economía del reino. Tu experiencia puede alimentar a otros si la entregas con sabiduría. En la noche, ora no solo por tu alivio, sino por la posibilidad de que el Señor transforme tu historia en recurso para el consuelo ajeno. Esta intención te ayuda a sostener la esperanza aún en etapas oscuras. Sexto, la imagen del aliento es decisiva. En hebreo, ruaj significa aire, espíritu, aliento de vida. El soplo que vivifica no es un gesto estético, sino la infusión del espíritu que otorga agencia, memoria nueva y capacidad de moverse. Muchas personas heridos sienten secarse no solo sus emociones, sino su intuición espiritual, su creatividad y su impulso vital. La resurrección interior que Ezequiel describe incluye recuperar el aliento, volver a sentir apetito por la vida, deseos de amar y ser amado, de soñar de nuevo. Para facilitar esto en tus noches, practica ejercicios que preparen tu sistema nervioso para recibir ese aliento. Respiraciones profundas y lentas, oraciones de invitación al Espíritu. Espíritu Santo, sopla sobre mi corazón, y tiempos de silencio donde permite ser habitado en lugar de perseguir emociones. El aliento divino a menudo llega en el hueco de la quietud, no en el ruido de la actividad. Séptimo, la visión confronta la fatalidad teológica. Algunos interpretan la experiencia del trauma como castigo definitivo o evidencia de que Dios ha abandonado. Ezequiel rompe esa narrativa. Incluso cuando todo parece muerto, Dios tiene la potestad de revertir el tribunal de la historia. Esto es vital para quienes han interiorizado culpas que no corresponden o creencias limitantes sobre la propia estancia en la gracia. No permitas que la noche sea el tribunal que condena tu historia. Que sea, en cambio, el lugar donde recuerdas que la soberanía de Dios es mayor que tus recuerdos más oscuros. Declara contra la lógica de la muerte.
Dios, tú puedes levantar lo que yo creí perdido. Trae vida donde hay sequedad. Repetir esta afirmación en la noche es arrancar una raíz de desesperanza que alimenta el insomnio y la ansiedad. Octavo, la visión exige una respuesta de fe que no siempre es emocionalmente coherente con la experiencia. Ezequiel profetizó aun cuando la lógica presionaba lo contrario. Muchas veces las emociones nos dictan que la curación es imposible. La tarea espiritual es obedecer la palabra de Dios más que las impresiones del miedo. La obediencia en la noche puede ser un acto pequeño. Orar aunque no sientas alivio, levantarte para leer un salmo cuando preferirías huir en distracción, permitir que una mano amiga ore contigo a través de la pantalla o el teléfono. Estos actos de fe son los que en el tiempo permiten que la coherencia emocional siga a la decisión espiritual. No minimices las pequeñas obediencias. Son costales donde Dios va depositando la materia prima de la resurrección. Noveno, considera la integración entre restauración emocional y memoria narrativa. Ezequiel no borra la historia, la reubica. De la misma manera, tu sanidad no exige olvidar lo ocurrido, sino reinterpretarlo bajo la soberanía de Dios. Trabajo terapéutico, acompañamiento pastoral y lectura bíblica con discernimiento son herramientas que te permiten rehacer la narrativa. No para convertirte en un sujeto que niega el daño, sino para ser alguien que puede decir con la honestidad de José y la entrega de Jesús, que lo que fue usado para mal ha sido redireccionado por Dios para bien. Esta resignificación cambia la manera en que el recuerdo opera. Deja de ser detonante y se vuelve recuerdo con propósito. Décimo, la visión te llama a la perseverancia profética. El proceso no fue instantáneo ni absolutamente simple. Implicó hablar, esperar, volver a hablar y confiar. En términos prácticos nocturnos, establece una disciplina de 3 cosas que harás cada noche durante 30 noches para declarar vida sobre tus recuerdos. Ejemplos. 1. Pronunciar en voz baja una oración de reactivación, por ejemplo, Señor, sopla vida sobre lo que está seco en mí. 2. Leer un pasaje de esperanza, Salmo 42, Isaías 43, Ezequiel 37 u otros. Y 3. Escribir una línea de gratitud o esperanza antes de dormir. Repetir esta tríada crea un andamio espiritual que ayuda al espíritu a reconstruir lo interior en etapas confiables. Finalmente, recibe la invitación. Dios no te promete que el valle no existirá, pero sí promete acompañarte hasta que se llene de vida. Cuando la noche te parezca territorio de derrota, recuerda la visión. La ropa del desconsuelo puede ser transformada en vestidura de propósito. Los huesos dispersos en ejército resucitado. Permite que la palabra y la respiración del Espíritu hagan su obra. Si ahora mismo sientes la sequedad del alma, haz esta oración sencilla en voz baja. Señor, donde hay huesos secos, sopla tu aliento, reúne lo que está disperso y dame valentía para creer en tu obra de restauración. Dila 3 veces y luego guarda silencio, esperando en la quietud. El proceso puede tardar, pero la fidelidad de Dios en su obra de vida es cierta. Cuando estés listo para seguir, di continuar y abriré el siguiente tópico que el Espíritu quiere traer a tu corazón. En la escena evangélica de aquel día, la casa estaba llena. La atmósfera olía a expectación y esperanza. Un hombre paralítico, incapaz de caminar, llega a la presencia de Jesús de una manera que desafía la lógica, no por la puerta ni por la multitud, sino por el techo. Sus amigos, sacrificando comodidad y dignidad, despejan tejas, construyen un hueco y descienden al enfermo delante del Maestro. Lo que sigue es más que un milagro físico. Es una lección profunda sobre cómo la sanidad del corazón requiere aceptar ser cargado, ser expuesto y recibir el toque de aquel que tiene autoridad para perdonar y restaurar. En la noche, cuando te sientas anclado por el peso de memorias que no te dejan levantarte, esta historia te invita a considerar 2 actos igualmente difíciles. La decisión de dejar que otros participen y la acción de acostarse y permitir que Dios obre. Primero, observa la dinámica de la comunidad. El paralítico no llega a Jesús por sí mismo. Necesita una red que lo sostenga, que conozca su necesidad y actúe. Sus amigos representan la iglesia práctica que no juzga, que no espera condiciones de mérito, sino que toma la iniciativa práctica de ayudar. Si has vivido heridas en el núcleo familiar o en la comunidad cristiana, quizá esta imagen choque. La comunidad puede fallar, pero la Biblia sigue mostrándonos la belleza de la interdependencia. En la noche, cuando los recuerdos te empujan a aislarte, recuerda el valor de una red que sostiene. Hacer la llamada que evita la soledad, pedir oración por teléfono, enviar un mensaje a un hermano de confianza. Son tejas que alguien más mueve para que tu historia llegue a la presencia sanadora de Cristo. No subestimes la acción de pedir ayuda. Es una práctica espiritual que derriba techos y permite el encuentro.
Segundo, el descenso por el techo implica exposición. El paralítico fue literalmente colgado a la vista de todos y obligado a estar frente a Jesús. La exposición es temida por quien ha sido herido. Mostrar la vulnerabilidad parece arriesgar nueva humillación. Pero esta escena enseña que la sanidad real no ocurre en la oscuridad del escondite, sino en el claro del encuentro. Para tu sanidad nocturna, esto implica dar pasos concretos. Nombra, aunque sea con voz temblorosa, la herida a alguien que pueda orar contigo. Escribe lo que te pesa y compártelo con un pastor o consejero. Permite que la oración comunitaria toque tu historia. La exposición prudente, sostenida por manos amigas, convierte la vergüenza en puente hacia la gracia. Jesús no rechazó al paralítico por su condición. Al contrario, su primer movimiento fue reconocer su necesidad con compasión. Tercero, la respuesta de Jesús fue doble. Primero, la oferta de perdón. Segundo, la llamada a levantarse y caminar. Él no separó la dimensión espiritual de la corporal. Abordó la raíz religiosa, la necesidad de perdón, y la manifestación física, la sanidad. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para el corazón herido, esto traduce dos dimensiones que siempre deben integrarse: la restauración del alma, el perdón que libera del peso, y la reconstrucción de la vida práctica, acciones concretas que confirman la liberación. En la noche no te contentes solo con sentir alivio momentáneo. Pide al Señor tanto la experiencia interior de perdón como los pasos prácticos para confirmar esa libertad. Reconciliaciones prudentes, cambios de hábitos que eviten recaídas, protocolos de autocuidado emocional y espiritual. Cuarto, hay un elemento de autoridad divina que opera. Jesús sana teniendo el poder de perdonar, lo cual escandaliza a algunos de los presentes, pero revela una verdad clave. La sanidad más profunda proviene de aquel que tiene autoridad sobre culpa, historia y destino. Cuando te acercas a la noche con heridas que te paralizan, proclamar la autoridad de Cristo sobre tu relato es un arma espiritual. Declara en voz alta que Él tiene poder para perdonar, para limpiar memorias, para reescribir la historia de tu dolor. Repite antes de dormir frases que afirmen esa realidad. Señor Jesús, yo acepto que tú tienes autoridad sobre mis recuerdos. Te confieso lo que duele y te pido perdón y restauración. La proclamación activa la fe y prepara el terreno para la obra del Espíritu. Quinto, la camilla o estera que el paralítico cargaba es significativa. Simboliza tanto el peso que lo habitaba como el testimonio visible de su proceso. Cuando se levantó y la tomó, no solo recibió sanidad, ejecutó un acto de reparación pública. Mostró que lo que antes lo definía ya no tenía poder. En tu contexto nocturno, piensa en la camilla que llevas. Puede ser una etiqueta que te has puesto, una memoria que repites, una costumbre que perpetúa la herida. Parte de la sanidad es tomar esa estera y llevarla con la nueva libertad, o dejarla atrás con la convicción de que ya no te define. Un ejercicio práctico. Antes de dormir, menciona en voz baja la vieja etiqueta que te oprime. Soy culpa, soy rechazo, no merezco. Luego declara: hoy por la gracia de Dios no me define más. Respira y suelta. Este gesto simbólico ayuda a tu mente y corazón a integrar la nueva realidad. Sexto, la escena revela que la acción comunitaria no sustituye la acción divina, sino que la posibilita. Los amigos removieron el obstáculo humano para que la gracia divina llegara. En la vida de quien busca sanidad, esto implica reconocer el valor de las intervenciones prácticas. Terapia, consejería, grupos de apoyo cristiano, prácticas espirituales guiadas. Pedir ayuda profesional no es falta de fe. Es permitir que Dios use instrumentos sabios para restaurarte. Aprovecha la noche para buscar recursos, listas de consejeros confiables, grupos de oración, retiros restauradores. La humildad de aceptar instrumentos humanos suele acelerar la obra divina. Séptimo, la narrativa muestra paciencia y urgencia a la vez. La urgencia es la actuación decidida de los amigos. La paciencia es el proceso de recuperación que sigue. No siempre la sanidad es instantánea, aunque en ese caso fue visible de inmediato. Para muchos corazones heridos, el proceso combina momentos de liberación con etapas de reconstrucción. Acepta ambas dimensiones. Actúa con urgencia cuando necesitas ayuda, pero camina con paciencia en la recuperación. Antes de dormir, crea una lista corta de pasos concretos para tu sanidad. 3 acciones que harás en los próximos 7 días, por ejemplo, orar con alguien, reservar una sesión de consejería, practicar una rutina nocturna de entrega. La concreción evita la parálisis por sobrepensamiento. Octavo, la reacción de la gente que vio al paralítico levantarse fue asombro y glorificación de Dios. La restauración auténtica produce alabanza y testimonio, no por vanagloria humana,
sino porque la obra de Dios devuelve sentido a la vida. Imagina que la noche, antes tan desoladora, se transforma poco a poco en mañana, donde tu testimonio ni siquiera requiere palabras. La nueva paz, la capacidad de dormir sin angustia, la reanudación de relaciones con prudencia y esperanza hablan más fuerte que cualquier justificación. Permite que la sanidad, cuando llegue, te lleve a una vida que glorifique a Dios con humildad y fidelidad. 9. Hay una lección ética sobre recibir ayuda. No siempre es fácil aceptar que otros carguen tu peso. Orgullo, vergüenza, una falsa independencia pueden impedir que dejes que manos amigas te alcancen. El paralítico aceptó ser bajado por sus amigos. No rechazó su intervención. En la práctica espiritual, admitir que necesitas a otros es un acto de obediencia. Antes de dormir esta noche, ora pidiendo humildad para aceptar la ayuda que Dios te ofrece a través de personas. Señor, dame gracia para recibir manos que quieren sostenerme. Quita mi orgullo y mi temor a ser visto. Pide también discernimiento para elegir manos que edifiquen y protejan. 10. Conecta esta historia con los bloques anteriores, del samaritano que se inclina, al perdón que libera, a la rendición de Getsemaní, al bálsamo de Gilead, al pastor que guía, a la mujer que toca el manto, a José que fue elevado, al valle de huesos secos que revive. Todos convergen en este momento donde la comunidad, la fe práctica y la autoridad de Cristo se encuentran para restaurar de manera integral. Si en tu historia hay conexiones rotas, recuerda que nada de esto opera aisladamente. La sanidad suele necesitar la combinación de recibir compasión, bloque 1, practicar perdón, bloque 2, rendirte, bloque 3, ungir tu corazón con la palabra, bloque 4, dejarte pastorear, bloque 5, tocar con fe, bloque 6, permitir la resignificación de tu historia, bloque 7, creer en la resurrección interior, bloque 8, y ahora, aceptar ser cargado y expuesto para recibir la intervención, este bloque. Cada bloque no es un paso facultativo, sino parte de un tejido que sostiene la restauración. Finalmente, propongo una práctica nocturna basada en este relato que puedes implementar desde hoy. 1. Antes de acostarte, identifica una camilla emocional que has cargado. Una palabra, una acusación, una memoria. 2. Escribe su nombre en un papel pequeño. 3. Ora pidiendo a Dios que te ayude a recibir ayuda de quien Él ponga en tu camino. 4. Decide un gesto simbólico. Podrías colocar ese papel bajo tu almohada como señal de entrega o dárselo a un hermano de confianza para orar por ti. 5. Pronuncia en voz baja: Señor, me dejo bajar ante ti, acepta mi fragilidad y restaura mi vida. Repite esto durante 7 noches seguidas y observa cómo la combinación de exposición, petición comunitaria y proclamación de autoridad empieza a mover el corazón hacia libertad. La breve pero poderosa oración de Jabez, contenida en un versículo pequeño que muchos pasan por alto, es una joya de pedido audaz y de esperanza que encaja de forma precisa en la noche de un alma herida. Jabez, cuyo nombre significa afligido, aparece en el linaje de Judá con una nota particular. Y Jabez fue más honorable que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabez porque lo parió con dolor. Pidió a Israel sus parientes que lo consolaran. Primera Crónicas 4, 9, 10 en su contexto. Lo que sigue es una súplica concisa. Oh, si me agrandaras la tierra, y si tu mano estuviera conmigo, y si me guardaras del mal para que no me dañe el dolor. Y la respuesta: y Dios le concedió lo que demandaba. En esa petición hay un mapa para el corazón que no logra descansar, un llamado a pedir amplitud, presencia y protección, una invitación a nombrar la propia aflicción y pedir que la historia cambie. Primero, toma en cuenta la identidad del personaje. Jabez fue llamado por un nombre que recordaba la aflicción. Imagina llevar en tu identidad misma la marca del dolor, un nombre que cada vez que se pronuncia trae consigo memoria de una noche difícil, una relación rota, una humillación. Muchos oyentes conocen esa carga. Les han llamado o se han llamado a sí mismos con palabras que sintetizan la desventura. Jabez, sin embargo, no se conforma con el significado impuesto a su nombre. No se queda resignado a ser definido por la herida que le nació con él. Su oración es en sí un acto de subversión de la narrativa que lo limita. Esto es una lección para quien te escucha. No permitas que los nombres que otros te dieron o las etiquetas del pasado definan por completo tu destino. La sanidad comienza cuando verbalizas un deseo distinto al que la angustia te ha grabado. Deseas amplitud, no encierro. Deseo la mano de Dios, no el silencio. Deseas protección, no mayor daño. Segundo, observa la estructura de la petición. 3 componentes concatenados que operan como una estrategia de restauración integral. A. Agrandar mi territorio. Pedir amplitud. B. Que tu mano esté conmigo.
pedir presencia y poder. C. Guárdame del mal y del daño, pedir protección y preservación. Cada uno de estos elementos tiene aplicación práctica para la noche del corazón herido. Pedir amplitud es pedir espacio interior para respirar, para reconfigurar recuerdos sin que se amontonen y causen asfixia. Es pedir oportunidades nuevas que rebasen las limitaciones que el trauma impone. En términos de práctica nocturna, agrandar el territorio puede significar abrir zonas de la vida a nuevas expectativas, dedicar un tiempo antes de dormir a imaginar un futuro posible, escribir intenciones pequeñas para el día siguiente, construir una lista de pequeñas metas que con el tiempo ensanchen tu realidad emocional. Tercero, pedir la mano de Dios es nombrar la necesidad de compañía potentemente protectora. La presencia de la mano divina significa cuidado no solo pasivo sino activo. Una mano que sostiene desde la madrugada hasta la mañana. Una mano que guía decisiones y que hace presión sobre lo que amenaza con volver a abrir la herida. Para quien no puede dormir por recuerdos que asaltan, pedir la mano de Dios implica prácticas concretas como repetir una petición de protección antes de acostarse. Señor, pon tu mano sobre mi mente. Guárdame de pensamientos que me destruyan. Acompaña esa declaración con una acción corporal. Colocar la mano sobre el pecho, respirar 3 veces y decir, tu mano está sobre mí. Esta mecánica física acompaña la disposición interior y ayuda a modular el sistema nervioso para recibir consuelo. Cuarto, la intención de ser guardado del mal para que no me dañe el dolor es particularmente significativa. La oración no pide evitar toda experiencia difícil. Pide ser preservado de que el daño se vuelva definitivo, que la herida siga abriendo otras heridas. Muchos corazones heridos viven en miedo anticipatorio, temiendo que la próxima relación o el próximo rechazo vuelva a enterrarlos. El ruego de Jabes es una súplica para que el ciclo de daño no continúe. Para poner esto en práctica en la noche, formule una oración específica pidiendo que los patrones repetitivos se rompan. Señor, corta las raíces que alimentan mi repetición de heridas, que lo que me dañó no vuelva a definirme. Dicha con fe y repetida en la quietud nocturna, esa frase funciona como una frontera espiritual que declara, aquí no seguiré permitiendo que el pasado gobierne. Quinto, el resultado de la oración es notable. La Escritura registra que Dios le concedió lo que pidió. No se trata de un despliegue narrativo para engrosar la historia. Es una demostración teológica. Dios escucha a los que claman buscando restauración con audacia y humildad. Hay, sin embargo, una dimensión que no podemos obviar. La oración de Jabes no fue mágica en el sentido de atajo sin compromiso. La respuesta divina opera en conjunto con la disposición humana a caminar en la amplitud y a aceptar la mano que cuida. Si pides que Dios te agrande la tierra, será necesario estar dispuesto a administrarla, a salir de zonas de confort, a asumir riesgos prudentes. La sanidad, cuando llega, exige corresponsabilidad. Sexto, la audacia de la súplica es un antídoto contra la pasividad religiosa. Muchos creyentes heridos han sido educados a esperar que la sanidad venga solo como acto divino, sin necesidad de pedir con valentía. Jabes enseña que llenar la boca de petición es un acto de fe maduro. Pedir es reconocer la dependencia y activar la alianza con Dios. En la práctica nocturna, esto se traduce en enseñar a tu corazón a pedir con precisión. Nombra lo que requieres. Una noche de sueño reparador, la ruptura de un patrón de pensamiento obsesivo, la calma ante la imagen que vuelve. Y presenta esos ítems en oración con fe. La especificidad ayuda a la mente a descargar la rumia y a la voluntad a orientarse hacia una meta clara. Séptimo, el texto también nos ofrece una lectura pastoral. Jabes no recibe únicamente de forma privada. Su aumento de territorio y la bendición posterior impactarán en su entorno. La sanidad que pides en la noche no es solo para tu bienestar aislado. Cuando tu corazón se agranda y la mano de Dios te acompaña, te vuelves recurso de bendición para otros. Esta perspectiva corrige la tendencia a la autocompasión que encierra y eterniza el dolor. Ora con visión. Señor, no solo restaures mi sueño, dame corazón ampliado para ministrar a otros que pasan noches de aflicción. Este giro transforma tu padecimiento en un canal de gracia. Octavo, hay que considerar también la dimensión psicológica del acto de pedir. Nombrar lo que anhelas delante de Dios estructura la esperanza y reduce la sensación de impotencia. Cuando formulo en palabras lo que deseo, mi cerebro deja de rumiar en imágenes caóticas y empieza a ensayar posibles futuros. El ejercicio repetido de la oración de Jabes puede funcionar como una terapia cognitiva básica. Reestructurar pensamientos, imaginar cambios y practicar un patrón de esperanza que con el tiempo modifica la percepción del yo herido. Antes de dormir, repite la petición de Jabes con tus propias palabras y anota una pequeña evidencia de progreso cada mañana.
una estrategia sencilla que hace que el pedir nocturno produzca cambios diurnos. Noveno, la enseñanza ética es que pedir amplitud no equivale a violar límites o a exponerse sin discernimiento. Hay una tentación cultural que interpreta agrandar mi tierra como obtener todo lo que deseo sin procesos. La amplitud que pretendes en la oración de Jabez es más bien un espacio interior que te permite acoger más vida, no más vulnerabilidades no administradas. Es sabio combinar la audacia de pedir con la prudencia de establecer límites. Si tu sanidad implica reinstaurar confianza en relaciones, acompaña la petición con pasos de prudencia, discernimiento, procesos de acompañamiento, reuniones guiadas por consejería. Así, la ampliación no te convierte en rehén de nuevas heridas. Décimo, concluye esta reflexión con una práctica concreta y repetible que integra la teología de Jabez en la noche de quien busca reposo. Crea un pequeño ritual nocturno. 1. Enciende una luz tenue o una vela, un símbolo de esperanza. 2. Coloca la mano sobre el corazón y pronuncia en voz baja una versión personal de la oración de Jabez, por ejemplo. Señor, agranda mi territorio interior, toma mi corazón herido y haz de él un campo donde pueda sembrar paz. Que tu mano esté conmigo en la noche, guárdame del mal y del daño para que no me domine la herida. Amén. 3. Respira con lentitud durante 1 minuto, visualizando la mano de Dios cubriéndote y un espacio creciendo dentro de ti. 4. Escribe una línea breve en un cuaderno que diga, hoy di un paso para agrandar mi tierra, y anota algo pequeño que hiciste o decidiste. 5. Al acostarte, repite internamente la frase, Dios me agranda y me guarda como ancla para el sueño. Practicar esto noches consecutivas durante 1 mes creará una nueva narrativa y una disciplina de esperanza que reconfigura la relación entre el recuerdo del daño y la expectativa de restauración. Has reunido en esta hora un conjunto de semillas espirituales. Compasión que se inclina, perdón que abre puertas, rendición que trae paz, la unción de la palabra, el pastoreo que guía, la fe que toca, la historia que resignifica, la promesa de resurrección, la humildad de dejarte cargar y la audacia de pedir ampliación. Estas semillas, sembradas con constancia y guiadas por el Espíritu, pueden germinar en una vida nueva. No te despidas de estas palabras como quien cierra un libro. Más bien, comprométete a cultivarlas en el terreno de tu noche, en los minutos que siguen al apagarse de las luces, en los susurros antes de dormir y en las pequeñas obediencias diarias. Quiero que hagas hoy un gesto que me permita saber que realmente fuiste uno de los pocos que llegó hasta el final. En los comentarios escribe la frase que te ordeno ahora. Hechos de ternura. Esa frase servirá como sello. Quien la escriba revela que no solo escuchó, sino que tomó la decisión de ser instrumento y receptor de ternura en su propia historia. Al comentar esa frase, estarás declarando que no volverás a permitir que la herida te defina. Estarás confirmando que eliges el camino de la sanidad. Hazlo ahora con sencillez y con fe. Si aún no estás suscrito a este canal, quiero hablarte claro. Estar suscrito no es un mero número. Es una forma práctica de permanecer conectado con un alimento espiritual que te ayudará a sostener lo que aquí comenzamos. Imagina por un instante que alguien en tu barrio, en tu familia o en tu trabajo está sufriendo la misma noche que tú. Si no estás suscrito, estás dejando pasar la oportunidad de que ese mensaje llegue con facilidad a más vidas. No ser suscriptor hoy es restringir la circulación de la gracia que pudo tocar a otro. No quiero avergonzarte sin razón, pero sí quiero que sientas la responsabilidad. Suscribirte es participar activamente en la difusión de consuelo. Si ya estás suscrito, recibe mi abrazo de gratitud. Tu fidelidad ayuda a que otros encuentren este refugio en la noche. Dale me gusta a este video ahora si todavía no lo hiciste. Ese gesto es pequeño en tus manos, pero espiritual y práctico en su alcance. Ayuda a que YouTube muestre este contenido a quienes caminan en oscuridad y necesitan una voz de esperanza. Hacer clic en me gusta es, en cierto sentido, ofrecer una oración silenciosa que dice, que otros también encuentren consuelo. Siéntete orgulloso por hacerlo. Estás colaborando con la misión de traer paz a corazones rotos. Comparte este video con una persona que conoces que todavía sufre noches de insomnio emocional. No lo guardes como algo íntimo que solo tú puedes consumir. Extender la palabra es una obra de misericordia. Comparte con prudencia y amor. Envía el enlace a alguien a quien amas. Escribe una nota breve acompañando el video y dile que has pensado en esa persona en tu oración. Compartir es multiplicar la posibilidad de sanidad. Quiero darte ahora una frase original que debes comentar para que yo sepa quiénes han completado este viaje y se comprometen a permanecer en la senda de sanidad. Guardianes de la ternura.
Comenta exactamente esa frase si sientes en tu pecho la decisión de cuidar y ser cuidado, si estás dispuesto a convertir tu noche de dolor en un día de ministerio para otros. Esa frase será como una insignia. Quienes la pongamos, formamos una pequeña comunidad de quienes no abandonan a los heridos ni se dejan consumir por su propia herida. Permíteme hablar con claridad pastoral sobre la importancia de compartir lo recibido. Muchos cristianos viven la espiritualidad como algo privado y temen exponer su proceso. Pero la Biblia modela la comunidad como instrumento de sanidad. Cuando compartes este video no estás exhibiéndote, estás extendiendo una oportunidad de alivio. Cuando te suscribes y haces me gusta, no buscas reconocimiento humano. Estás activando un canal que puede tocar vidas solas, sin altavoces humanos. Por eso te insisto, suscríbete, comparte y comenta la frase, no por el algoritmo, sino por las almas que aún despiertan en la noche sin consuelo. Ahora quiero que guardes un momento de silencio y lo conviertas en un ritual. Quédate quieto sin moverte, con la luz baja o apagada, y haz lo siguiente. Coloca la mano sobre el pecho, respira profunda y lentamente 6 veces, y mientras respiras repite internamente: Señor, restaura mi corazón, cúbreme con tu ternura. Repite esto 3 veces. Después, ora en voz baja o en pensamiento la siguiente declaración: Señor, hoy te entrego lo que me roba la paz. Sella mi noche con tu presencia y no permitas que vuelva a ser territorio de heridas sin tu mano. Mantén ese silencio unos instantes más, escuchando. Esa pausa no es un vacío, es el espacio donde el Espíritu suele venir, silencioso a tocar lo que las palabras no alcanzan. Pido que no pauses este video hasta que la música final haya terminado y que permitas que las últimas notas actúen como un puente para que tu corazón asimile lo que hoy plantamos. Si te retiras antes, corres el riesgo de cortar un hilo espiritual que estaba empezando a tejerse en lo profundo. Quedarte hasta el final es una práctica de fidelidad que demuestra que quieres ser completo en tu proceso de sanidad. Quédate, permite que la paz concluya el trabajo. Si en cualquier momento sientes que necesitas acompañamiento más cercano, busca ayuda pastoral o profesional. Esto que hemos compartido es poderoso, pero algunas heridas requieren manos terapéuticas especializadas. Pedir ayuda no es señal de falta de fe. Es señal de responsabilidad con tu proceso de restauración. Contacta a un pastor de confianza, a un consejero cristiano o a un profesional de salud mental que respete tu fe. Pide a Dios que te muestre el camino correcto para recibir acompañamiento seguro. Antes de despedirme, permíteme dejarte una breve oración de cierre que puedes repetir ahora en voz baja, entregando todo a aquel que sana. Señor Jesucristo, médico de las almas, te doy mi corazón con sus grietas. Ven con tu ternura donde la memoria aún duele. Sana las raíces del rencor, confirma la libertad del perdón y sopla vida sobre lo que parece seco. Que tu mano esté conmigo esta noche, que tu paz guarde mi sueño, que mi despertar sea testimonio de tu fidelidad. Usa mi historia para consolar a otros. Amén. Has sido valiente por escuchar y por quedarte. Felicítate por eso. Ahora, antes de cerrar la aplicación o apagar la pantalla, escribe en los comentarios la frase Guardianes de la Ternura y Paz en Cristo, como señal de que te comprometes con esta comunidad. Dale me gusta, suscríbete si aún no lo hiciste y comparte con alguien que necesite este abrazo. Mantén el video hasta su fin y quédate unos minutos en silencio después, agradeciendo y alabando al Señor por lo que hará. Te espero en el próximo video, donde seguiremos caminando juntos noche tras noche, aprendiendo a recibir y a dar la ternura que sana. Que el Señor te bendiga, que su Espíritu te cubra y que descanses esta noche en manos de la fidelidad divina.